Señores, ¿iPhone 15 Pro Max o iPhone 14 Pro Max? Esa es la pregunta. Y después de meses de utilizar obviamente ambos, te traigo aquí la comparativa con mi experiencia. ¿Cuál conviene más? ¿Realmente hay tantas diferencias entre tener uno u otro de estos dos teléfonos? Todo eso lo vamos a aclarar y responderte hoy en base a mi experiencia utilizando ambos dispositivos como mis teléfonos personales. Así que ponte cómodo, suscríbete y activa la campanita si es la primera vez que estás en mi canal. Hoy tenemos una comparativa de esas que te gustaría bastante ver. Bueno, señores, ya he estado utilizando estos dos dispositivos como mi teléfono personal. Utilicé durante todo el año pasado el iPhone 14 Pro Max, pero ahora con la salida del 15 Pro Max obviamente me cambié, sobre todo para estarte trayendo a ti contenido de este dispositivo. ¿Cuál ha sido la diferencia? Vamos a empezar hablando del apartado estético, y es que en el apartado estético los dispositivos son prácticamente iguales. Yo cuando brinqué de uno a otro no sentí que tuviera una diferencia muy grande entre traer el nuevo o el de la generación anterior. Es cierto que el 14 Pro Max no tiene los acabados de titanio, y también es cierto que es un poco más pesado. Sin embargo, en este apartado a mí me gusta un poco más el diseño de los marcos del 14 Pro Max, porque siento que ese acabado un tanto brilloso le da una sensación más premium. Se me hace que se ve más bonito y sobre todo es más resistente, ojo, a rayones el dispositivo. También es cierto que el 15 Pro Max se jacta de ser más ligero, y sin embargo esto yo creo que en el día a día pasa desapercibido. Si tienes ambos equipos, es cierto que lo vas a notar si los estás comparando en el peso de esta manera, pero la realidad es que eso es algo que no vas a estar haciendo todo el día. Y en ese contexto, realmente el peso, como es una diferencia tan pequeña, pasa a segundo término. Es más, ahorita que tengo estos dos, si te soy honesto, difícilmente puedo distinguir cuál pesa más y cuál pesa menos. Si estoy tranquilo y los tengo así, obviamente siento que pesa más el de la generación anterior, pero ojo, no es una diferencia tan grande. Entonces, diferencias físicas, pues sí que las hay. Es cierto también que el módulo de cámaras es un poco más grande ya en el caso del 15 Pro Max, ligeramente más grande, pero prácticamente es todo. En la parte de enfrente yo los miro y la verdad es que sí noto que los bordes son un poco más recortados, sobre todo en las laterales. Se nota como los bordes son más recortados en el caso del 15 Pro Max. Sí lo alcanzo a percibir, pero vuelvo a lo mismo. Solamente teniendo ambos equipos te darías cuenta. En el día a día la realidad es que cuando utilizo el 14 Pro Max y cuando utilizo el 15 Pro Max para ver contenido multimedia, la experiencia que me transmite es la misma, una muy buena pantalla con muy buen nivel de brillo, y prácticamente la isla dinámica es lo mismo en ambos casos. Entonces, una diferencia que me haga decantarme por uno u otro en el apartado de la pantalla realmente tampoco hay. Si hablamos después, señores, de rendimiento, nos vamos a dar cuenta que entre una generación y otra no hay tantas diferencias en el día a día. No solo en aplicaciones básicas, sino en videojuegos, por ejemplo, pesados, se juega prácticamente igual y con la misma calidad de gráficos. Esto es porque la distancia generacional entre uno y otro, estamos hablando prácticamente de un año, hace que el rendimiento no se vea realmente afectado. Es cierto que el 15 Pro Max tiene un mejor chip, sí. Es cierto que el 15 Pro Max es más poderoso y más potente, sí. Pero también es cierto que no lo vas a notar. O sea, a menos que te pongas a hacer una comparativa de estar abriendo aplicaciones y ver cuál fluctúa más rápido y demás, no lo vas a notar. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no es tan larga o tan distante el poderío que tiene un procesador del que tiene el de la generación anterior. Yo he jugado de repente en estos días con el 14 Pro Max y se juega muy cómodo. He jugado también en estos días con el 15 Pro Max, como todos los días lo hago, y se juega muy cómodo también realmente. Entonces, si tu intención es comprarte un iPhone o quieres comprarte el 15 Pro Max porque es más potente, es cierto que sí, no lo vas a notar ahorita. Quizá con el paso del tiempo, en un año empiezas a notar esa diferencia, pero ahorita no la vas a notar todavía, y eso te lo puedo asegurar. Entonces, yo que brinco del 14 al 15, de repente un día uno y otro día otro, me he dado cuenta de esto. Cuando traigo uno u otro, no noto un cambio.
en el rendimiento. Las aplicaciones van fluidas en los dos casos, sobre todo las aplicaciones más sencillas como redes sociales van de maravilla y eso es algo que me gusta porque no noto una diferencia generacional. Ahora, cuando estoy consumiendo contenido multimedia, ya te hablé de la pantalla, pero ¿qué tal el sonido? Es prácticamente el mismo. El audio estéreo que tienen ambos dispositivos es prácticamente el mismo. Las bocinitas que tienen ambos dispositivos prácticamente son las mismas. Y esto hace que tampoco aquí encontremos un punto de diferencia. Si tienes uno u otro para ver contenido multimedia, la verdad es que te va a dar lo mismo. Podríamos pensar que las diferencias para considerar a compra uno u otro van a estar en las cámaras. ¿Por qué? Porque obviamente es en donde Apple en las presentaciones al menos nos hace ver o nos quiere hacer pensar que hay un cambio impresionante. Y no es así. Sí se dio un cambio muy importante del iPhone 13 al 14 Pro Max, por ejemplo. Pero de este 14 al 15 fueron ligeramente pequeñas las mejoras que hay. Si tú te dedicas a la fotografía móvil, si tú te dedicas a la creación de contenido a un nivel muy profesional, con celular, ojo, con tu celular, pues probablemente vas a encontrar algunas mejoras muy significativas para ti. Pero seamos honestos, la mayoría de nosotros, la mayoría de usuarios, cuando vamos a tomar una foto, ni siquiera cambiamos entre lentes. Es como de, una foto en modo automático, abro la interfaz y tomo la fotografía y se acabó el problema. Casi todo el mundo lo hace de esta manera. El cambio generacional tampoco te va a afectar porque las dos cámaras son, para empezar, de los mismos megapíxeles, el sensor es prácticamente el mismo y no vas a notar gran diferencia en la creación de contenido, en la grabación de video. Tampoco realmente vas a encontrar mucha diferencia entre uno u otro. Esto me da un poco de miedo. ¿Por qué? Porque yo creo y soy de la idea que Apple con las actualizaciones va mermando las cámaras de generaciones anteriores. El otro día tomé un iPhone 11 Pro Max y la calidad de la cámara ya no se me hizo tan buena y yo recuerdo que era muy buena calidad esa cámara. Empecé grabando los videos del canal con esa cámara que no me parecía tan mala. Entonces tengo la ligera sensación de que en parte de la obsolencia programada de Apple también está en hacer que se baje la calidad de los resultados fotográficos. Sin embargo, actualmente, si tienes el 14 o el 15 y eres un usuario automático, no vas a tener mayor problema. Inclusive para grabar contenido, yo grabo videos con el 15 y con el 14 y en mi experiencia te puedo decir que está bastante bueno. Después, si te quieres poner más pro, hay aplicaciones para grabar pues ya modificando más las especificaciones de la cámara para que encuentres los mejores resultados de luz, de exposición y demás. Pero si no te metes tanto en ese rollo, la verdad es que el iPhone es un muy buen dispositivo para grabar contenido y de calidad para tus canales. Entonces me parece que tanto el 14 como el 15 te van a dar excelentes resultados, pero donde sí vamos a encontrar el punto que nos va quizá a orientar por cuál decidirnos va a ser el precio, señores. El precio del 15 Pro Max está muy por encima del 14 Pro Max y esto puede ser una ventaja significativa para el 14 Pro Max. Yo tengo ambas versiones de 1 TB y te voy a decir en mi experiencia en las tiendas que yo recomiendo, puedes encontrarte uno de 1 TB del 14 Pro Max por 20,000 pesos, mientras que uno del 15 Pro Max te costaría 30,000 pesos aproximadamente, es decir, una tercera parte más en el precio. Y esto es bueno para el 14 Pro Max, porque sin duda alguna entre estos dos es el que más te recomiendo. Cuando salió el 15 Pro Max lo compré por el tema del canal, pero realmente desde el inicio te he estado diciendo, yo no te recomiendo que te lo compres, yo me quedo con el 14 Pro Max y ese es el mensaje. Definitivamente quieres comprarte un iPhone, vienes del 12, probablemente del 12 hacia abajo y quieres brincar, no te compres el 15 porque no es necesario. Las mejoras son muy pequeñas. Cómprate el 14 Pro Max si tú quieres experimentar la decepcionante isla dinámica. ¿Por qué digo decepcionante? Porque pues realmente no se le saca tanto jugo, pero visualmente se ve preciosa. Eso es un hecho que no voy a negar. Entonces, si tú quieres tener esa experiencia, vete al 14 Pro Max. Te va a costar una tercera parte, una tercera parte menos de lo que te podrá costar el 15 Pro Max. El diseño es el mismo. Los materiales, si no son los mismos, sí te dan sensaciones más premium. Además de eso,
realmente cámara, rendimiento, audio y experiencia para reproducir contenido multimedia, vas a notar y te vas a dar cuenta de que es la misma prácticamente. Para jugar es lo mismo, la conexión entre los diferentes dispositivos del ecosistema prácticamente es la misma. Entonces el 15 Pro Max, ojo, no es que sea un mal teléfono, y si no tienes problema de presupuesto, pues vete por el más nuevo, pero si quieres mejoras significativas van a venir hasta el 16 muy probablemente. Entonces yo me compraría el 14 Pro Max y ese es el que te voy a recomendar a ti. Así que espero te haya servido este video, esta plática, este blog, esta charla sobre las diferencias que he encontrado al paso de los meses entre el 14 y el 15, que realmente pues no son significativas, para que si te quieres comprar uno, mi recomendación es cómprate el 14 Pro Max. Es la compra más inteligente, te ahorras una lana y definitivamente tienes la misma experiencia. Señores, soy Vic de No Sé de Cel. Los veo en otro video. Cuídense mucho. Nos vemos.